En el marco del actual proceso comicial, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha recibido más de 300 denuncias por diversas anomalías. Esta es la información. El Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer que desde que inició el actual proceso electoral ordinario, desde octubre del año pasado hasta el día de hoy, han iniciado 175 procedimientos especiales sancionadores por presuntas irregularidades en el desarrollo de los comicios locales. Destacaron que de los procedimientos abiertos sobre diversas anomalías, 100 se encuentran en proceso. En realidad tenemos 392 quejas iniciadas en todo a lo largo del proceso electoral. Estos 41 que les comento solamente han sido que nosotros hemos dictado medidas cautelares o medidas de tutela preventiva. El Instituto Electoral Local determinó que algunas delegaciones suspendan la entrega de programas sociales hasta después de la jornada electoral del próximo 1 de julio, a efecto de no poner en riesgo la equidad en la contienda. Como fue en el caso de Álvaro Obregón por el corredor amarillo, en el caso de Coyoacán por el programa Juntos por Ti, en el caso de Azcapotzalco, de Benito Juárez y Gustavo Madero, por programas relacionados con aquellos denominados mejoramiento barrial. En este contexto, el consejero electoral Mauricio Huesca llamó a los partidos políticos, a los candidatos y a la ciudadanía en general a presentar las denuncias correspondientes respecto a hechos que pudieran constituir faltas a la norma en la materia. Incluso aseguró que monitorean todas las actividades en la Ciudad de México. Estamos haciendo un monitoreo total de todo el universo de delegaciones a través del C5. Hemos tenido a personas, desde luego tenemos sistemas de recorridos y monitoreos aleatorios en los cuales gente de los distritos está saliendo a las calles para ver esta situación. Por último, se dijeron listos para que se realicen las elecciones el 1 de julio próximo en la capital, pues aseguraron que la próxima semana empieza la impresión de boletas electorales en la Ciudad de México. Estamos previendo imprimir el material necesario para 13,000 casillas, 15 millones de boletas más o menos, son 7,500 para cada cargo de elección popular los que estamos imprimiendo. Con imágenes de Javier Cordero, Héctor Mendoza, 21 Noticias.